Bien. Que regular los hidratos de carbono también tiene que ver mucho con regular los lípidos, y esa es la razón por la que las personas que consumen muchos hidratos de carbono terminan siendo obesas, y no porque de carbono, eh, eh, el hidrato de carbono en sí mismo. Habrán visto que en las vías metabólicas que vimos hasta ahora no tenían no son grasos, son hidratos de carbono, como su nombre lo indica. Pero justamente están tan interrelacionados ambos metabolismos que esa es la razón por la cual los vemos juntos, y tratamos de ver cómo el aumento de uno desregula al otro, ¿sí? Entonces, eh, ya vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, y con la clase que viene y la última, que en realidad es como consulta, pero vamos a ir como necesito para esa que ustedes vean ya todo, aunque sea lo miren, para ese martes tener una idea y discutir cosas que queden en el tintero. Pero el acúmulo de hidrato de carbonos, o sea, lleva hasta un cierto grado de utilización, pero luego todo se desregula hacia la síntesis de lípido y por ende a la acumulación en el tejido adiposo blanco y a la producción de obesidad, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto en la clase de hidratos de carbono cómo la glucosa necesitaba quedar entrampada, ¿se acuerdan? En glucosa 6-fosfato, ¿sí? Para seguir la vía de la glicólisis, ¿sí? Entonces, acá tenemos glucosa 6-fosfato, la glicólisis, que su producto final era el piruvato, ¿sí? Y acá ya está interrelacionando, ¿sí? Hidratos de carbono con producción o generación de aminoácidos hacia la síntesis proteica, pero el piruvato, acuérdense que también por una vía anaeróbica puede ir al lactato, que también es necesaria porque necesita regenerar el NAD, ¿sí? Oxidado, que es necesario para seguir promoviendo la glicólisis en el tejido. Si hubiera oxígeno, recuerden que vamos a la cadena respiratoria mitocondrial, ¿sí? Y podemos, si quieren y tenemos tiempo, ya vamos a ver esa parte que hemos visto, si hemos visto en la clase pasada, cómo el exceso de acetil-CoA ya que no entra a la mitocondria porque ya hay exceso de energía, se deriva a la síntesis de ácidos grasos. ¿Se acuerdan que el acetil-CoA lo sacábamos de la mitocondria por medio de una lanzadera, y una vez en el citosol se convertía en malonil-CoA y de ahí entraba la síntesis? Y ahí es lo que le estoy diciendo, como un hidrato de carbono termina llevando a la generación de ácidos grasos, ¿sí? Porque la lipogénesis es la síntesis de ácidos grasos. ¿Se recuerdan que hemos visto que por la ácido graso sintasa podíamos sintetizar hasta, voy a poner el puntero que me pone loca la flechita, por la síntesis de ácidos grasos hasta el ácido palmítico? Pero bueno, también después veremos cómo, miren cómo ya estamos interrelacionando con otro metabolismo que es el de las proteínas, o sea, aminoácidos, ¿tá? Eh, de ahí sí tenemos que el resto, así como el acetil-CoA va a la formación de ácidos grasos, el exceso de hidratos de carbono no solo va a derivar para este lado, sino también va a empezar a mover el equilibrio hacia la dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Que se va a formar glicerol 3-fosfato, y ese glicerol 3-fosfato va a estar disponible para que todos esos ácidos grasos que se formaron de la síntesis, ¿sí? Se esterifiquen con los triglicéridos, con el glicerol, ¿sí? Que está justamente activado en sus 3 hidroxilos en forma de fosfato, ¿sí? Y entonces se esterifiquen y se formen los triglicéridos. Eso es lo que necesito que diferencien, que hemos estado charlando en la clase anterior también, entre síntesis de ácidos grasos y degradación de ácidos grasos, lipogénesis y lipólisis, ¿sí? Entonces, ahora vamos a la lipogénesis. ¿Qué sería eso? La lipogénesis sería justamente ahora la esterificación de los ácidos grasos a los triglicéridos, ¿sí? Formación de lípidos esterificados como almacenamiento, ¿sí? Esa es la parte. Bueno, y vamos viendo entonces cómo
esto se está relacionando en la parte con los lípidos. Sí, no vimos, y ahora me acuerdo, en la clase esa de hidratos de carbono, quedamos al final si llegamos hasta, nos interrumpieron en la glucogenólisis, y que es la degradación de glucógeno para formar glucosa, y nos faltó la vía de las pentosas fosfato. La vía de las pentosas fosfato es una vía que ocurre, ¿sí?, en el citosol, ¿sí?, de las células, y puede alimentarse tanto a partir de la glucosa 6-fosfato, ¿sí?, como de la fructosa 6-fosfato, ¿sí? En la glucosa 6-fosfato pasa, sí, tienen dos vías. Si quieren eso, vamos a ponerla, porque eso sí no lo habíamos visto. 2 segunditos. Acá, yo lo dejé abierto ya. Todo esto lo habíamos visto. Todo esto también. Profe, buen día. Buen día. Disculpe, esta diapositiva está en el aula virtual. Todo está. Yo anoche subí lo que estaba dando ahora. Subí lo que sumé de incretinas. Está todo ahí. ¿Mm? Bueno. Esta vía no la habíamos llegado a dar hasta acá, que era glucogenólisis y glucogenogénesis, habíamos dado en la anterior. Esta parte no la habíamos llegado a dar, entonces eh, esta vía empezamos, cuando dimos la clase pasada, dijimos que para la síntesis de los ácidos grasos íbamos a necesitar el NAD-fosfato, y que una de las fuentes del NAD era esta vía, ¿sí? Entonces, eh, una de las funciones de esta vía es generar el NAD-fosfato. Esta parte no la habíamos dado, así que estamos cerrando hidratos de carbono, que es necesario, como les estoy diciendo, para la síntesis de ácidos grasos y también de colesterol, que la vamos a ver en la clase que viene. Sí, la síntesis del colesterol. Profe, Y sí. disculpe, creo que está proyectando mal la pantalla, porque nos quedamos en la Ah, diapositiva que nos mostró primero. perdón, entonces tengo que cerrar y volver a compartir. Yo abrí en mi coso, en mi compu, Sí, pensé creo que sí. Sí, a ver, ahí dejé de compartir, ¿está bien? Dejé de compartir y ahí comparto la nueva que yo ya estaba empezando a darles. ¿Ahí la ven? Había de las pentosas fosfato. Sí, ahora sí. Ahora, bueno, listo. Entonces saltamos para ir conectando las cosas que nos fueron quedando cerradas, inconclusas. Perdón. Entonces, como les dije, habíamos visto esa interrelación, entonces vemos que también tenemos esta vía de las pentosas fosfato que está conectada con la síntesis de los lípidos, porque si no tenemos estas vías, no tenemos NADPH, aunque también habíamos visto en la clase pasada. Recordarán que el NADPH o NAD fosfato reducido también viene de otras dos fuentes, ¿sí? Que podemos ver si quieren cuando cerremos todos los lípidos, pero una de las principales fuentes es esta, la vía de las pentosas. Entonces, esta vía es una vía alterna que permite oxidar glucosa. Digo alterna porque un mecanismo de oxidación es la glicólisis, ¿sí? Con dos funciones, esta, la de generar el NAD-fosfato, y además de las de producir pentosas fosfato, que van a ser útiles como esqueleto para la síntesis de los nucleótidos, ¿sí? Y a su vez permite la interrelación o sí, generación de otros azúcares a partir de la glucosa. Entonces, esta ocurre en el citosol y de la mayoría de los tejidos, tanto como del hígado, el glóbulo rojo, tejido adiposo, ¿sí?, tiroides, los órganos sexuales, las gónadas, y es estimulada por la insulina y es inhibida por el glucagón. Por lo tanto, se empieza a estar activa luego
inmediatamente que nosotros comemos, que esa situación la conocemos como saciedad, inverso al ayuno. Entonces, como les dije, es una vía que tiene como dos caminos, ¿sí? Tiene dos fases, una fase, perdón, oxidativa, ¿sí? Que es a partir de la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Que se convierte en 6-fosfogluconato. En este ya generamos, ¿sí? NAD fosfato reducido, ¿sí? Ese 6-fosfogluconato se convierte en ribulosa 5-fosfato, que de ahí esa ribulosa 5-fosfato puede pasar, ¿sí? A la formación de pentosas fosfatos, que son base del esqueleto de los nucleótidos. Y luego, por una fase no oxidativa, la misma ribulosa volver a formar glucosa 6-fosfato y así continuar, ¿sí? Formando como en un círculo, los NAD-fosfatos en la fase oxidativa. Entonces, ¿cuál es la función de la fase oxidativa? Generar este NAD-fosfato reducido. Es una vía totalmente irreversible y es la que es estimulada por la insulina, porque acuérdense que la insulina es hipoglucemiante. ¿Qué va a tratar de hacer? Va a tratar de bajar la glucosa a lo que dé lugar. Por lo tanto, va a promover la utilización de la glucosa y por lo tanto va a promover la síntesis de los ácidos grasos y la lipogénesis, porque va a guardar todo el exceso como lípido, ¿está? Y la fase no oxidativa es una fase, esta fase es reversible, o sea, puede intercambiar entre ribulosa, que es de 5 átomos de carbono, y glucosa, generando justamente eso, ribosa, ¿sí? Glicerol 3-fosfato, ¿sí? Que va a ser parte necesario justamente para la síntesis de los ácidos grasos en la lipogénesis y la síntesis de ácidos grasos como esterificación y formación del triglicérido, no síntesis de ácidos grasos, sino síntesis de los triglicéridos, perdón, y la fructosa 6-fosfato, ¿sí? Entonces, la vía de las pentosas en la fase oxidativa, estos son los pasos donde una glucosa 6-fosfato se convierte a 6-fosfogluconolactona por medio de una deshidrogenasa, ¿sí? Esta 6-fosfogluconolactona por medio de una lacgluconolactonasa se forma en 6-fosfogluconato, o sea que acá hay una hidrólisis, ¿sí? Y luego, por acción de una nueva deshidrogenasa, verán entonces que es una vía netamente oxidativa, hay dos deshidrogenasas, se convierte en ribulosa 5-fosfato. En el primero y en el último paso de esta vía se generan NAD-fosfatos reducidos. La última es una descarboxilación oxidativa para formar la ribulosa 5-fosfato, que luego permitirá la formación de la ribosa. En esta vía, el paso clave va a ser ¿sí? El primer paso, por medio de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? Ese es el paso regulador en el cual este paso va a ser, es una enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima alostérica. ¿Qué significa eso? Que hay factores que la activan en sitios distintos al sitio de unión o sitio de la actividad, del sitio de unión del sustrato. ¿Quiénes son los que la activan? La glucosa 6-fosfato y también justamente la saciedad, haber tenido una dieta, haber comido y haber comido muchos hidratos de carbono, ¿sí? ¿Quiénes son las que le inhiben en forma alostérica? Justamente la producción de NAD-fosfato reducido, que sería una inhibición por producto, que es parte del producto de esta reacción, y los mismos ácidos grasos. Miren cómo nosotros estamos ya conectando un metabolismo de la vía de los hidratos de carbono con una vía de los ácidos grasos. Por otro lado, tiene una regulación génica. ¿Qué significa una regulación génica? La insulina, vamos a ver ahora, y lo deben haber visto en el práctico, la insulina es una enzima, perdón, es una hormona, es una hormona
que una vez que se une a su receptor es capaz de desencadenar una serie de señales intracelulares, entre las cuales una es fosforilar, ¿sí? Distintos factores de transcripción, entre ellos, por ejemplo, el CREB, el ATF1, ¿qué son los factores de transcripción? Son proteínas que una vez activadas, en este caso por mecanismos de fosforilación, porque activa la cascada de MAP quinasa, que creo que está en el práctico y si no lo vamos a ver un poquito ahora, eh, entran al núcleo y se unen, ¿sí? A zonas que se llaman elementos controlados, ¿sí? O elementos de control regulados por estos factores de transcripción, por ejemplo el elemento CRE, y esos están al lado de genes, ¿sí? Que estimulan la síntesis. ¿La síntesis de qué? Por ejemplo, de esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Me siguen? Esa es una regulación génica. Cuando les hablamos, esta enzima entonces, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, tiene una regulación alostérica, o sea, por elementos que se unen en distintos sitios y sitios distintos al sustrato y al sitio activo, o también por hormonas, y vamos a ver ahora cómo las hormonas hacen estos efectos a nivel de los genes, o sea, a nivel del núcleo, ¿sí? Verán entonces claramente que uno será una regulación rápida, ¿sí? Y otra será una regulación un poco más lenta porque necesita la expresión de ese gen y la síntesis de la expresión de ese gen que se convierta en un mensajero, que el mensajero salga al citosol y el citosol en el citosol se sintetice, digo, la enzima correspondiente a través de la síntesis proteica. Bueno, entonces ya vimos la fase oxidativa y la fase no oxidativa, que vimos que termina la fase oxidativa en la ribulosa 5-fosfato. La fase no oxidativa es una fase que permite la formación de distintos hidratos de carbono, entre ellos la ribosa 5-fosfato. Ribosa es un hidrato de carbono de 5 átomos de carbono, igual que la celulosa. La celulosa es un hidrato de carbono de 6, y por medio de una transacetolasa, estos hidratos de carbono con esta transacetolasa pueden interconvertirse, ¿sí? Y formar un gliceraldehído 3-fosfato, que ahora va a ser de 3 átomos de carbono, o sea que parte de los carbonos de la ribosa van a pasar a la pseudoheptulosa, quedándose el gliceraldehído con 3 átomos de carbono, y la pseudoheptulosa va a tener 7 átomos de carbono. Y luego por una transaldolasa se puede formar la eritrosa, que tiene 4 átomos de carbono, y la fructosa, ¿sí? Que tiene 6 átomos de carbono. También así, a su vez, esta eritrosa, si se une con la celulosa por medio de una transacetolasa, estas transacetolasas lo que hace es entregar, ¿sí? Grupos, parte de un hidrato de carbono al otro, y permite entonces de nuevo la formación del gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato, ¿sí? Este gliceraldehído 3-fosfato vimos que puede puede ser ya sustrato de los triglicéridos por esterificación con los ácidos grasos. Entonces, como este circuito o reacción de la vía de las pentosas se repite 3 veces, ¿sí? Cada metabolización para la síntesis de NAD, entonces la reacción global va a ser que 3 glucosas 6-fosfatos van a generar 6 NAD-fosfatos reducidos, 2 fructosas 6-fosfatos, ¿sí? Y gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Entonces acá están las 2 fructosas 6-fosfato, el gliceraldehído, los 6 NAD-fosfatos reducidos y 3 dióxidos de carbono que ocurrieron y se generaron en esta parte, en la fase oxidativa, ¿sí? ¿Cuáles serían las funciones de tener esta vía? ¿Sí? Es principal, como dijimos, tener el NAD-fosfato reducido, que habíamos visto nosotros cuando vimos la síntesis de ácidos grasos, que
la fuente principal era la vía de las pentosas que la estamos viendo acá, y la enzima málica, ¿se acuerdan que está participando en la parte de la lanzadera? ¿Sí? Cuando convertimos en malato de nuevo a citrato, y la isocitrato para poder transportar el acetil-CoA, ¿se acuerdan? Desde el interior de la mitocondria, y la isocitrato deshidrogenasa que está en el citosol. Sí, que también lo vimos cuando vimos la clase pasada, la parte de síntesis de lípidos. Entonces, ¿para qué necesitamos este NAD-fosfato? Es muy importante no solo en la célula para la síntesis de los ácidos grasos, sino también es muy importante para el glóbulo rojo. ¿Y por qué para el glóbulo rojo? Porque en el glóbulo rojo evita, sí, que el glóbulo rojo sufra hemólisis. ¿Y de qué manera? Porque este NAD-fosfato reducido mantiene un elemento fundamental dentro del glóbulo rojo en su estado reducido, que es el glutatión. El glutatión es una molécula, ¿sí? Que tiene, está formada por 3 aminoácidos y que tiene grupos sulfidrilos, que tiene la capacidad entonces por esos grupos sulfidrilos de captar especies oxidantes del oxígeno, y ahí en ese momento se convierte en glutatión oxidado. ¿Tá? Entonces, especies oxidantes del oxígeno, como acá el peróxido de hidrógeno, son atrapadas por el glutatión reducido y se convierten, ¿sí?, en glutatión oxidado, a su vez que ese peróxido de hidrógeno dejó de ser, ¿sí?, una especie oxidante y se convierte en agua. Esa especie oxidante, si no fuera atrapada por el glutatión, ¿sí?, lo que hace es oxidar los lípidos de la membrana, ¿sí? También oxida a la hemoglobina, y en este caso, si oxidara a la hemoglobina, eh, se convierte la hemoglobina en metahemoglobina. Y esa metahemoglobina hace justamente que el glóbulo rojo disminuya su vida media, y al disminuir la vida media, el glóbulo rojo va al vaso para sufrir hemólisis, para su destrucción. Entonces, ven lo importante que es que el glutatión se mantenga reducido. ¿Y cómo se va a mantener reducido? Una vez que captó esta especie oxidante, este glutatión oxidado tiene que volver a reducirse inmediatamente, ¿sí?, por medio de una enzima que se llama glutatión peroxidasa. Y esa glutatión peroxidasa necesita sí o sí el NAD-fosfato reducido que nos dio la vía de las pentosas fosfato. Entonces, este glutatión reductasa se va a formar NAD oxidado nuevo, NAD-fosfato sí, oxidado, que va a volver, acá la tenemos, ¿sí?, de nuevo a la vía de las pentosas. Acuérdense de glucosa 6-fosfato, va a volver a NAD-fosfato reducido, ¿sí?, y la glucosa 6-fosfato sí va a formar, que estábamos acá, en 6-fosfogluconato, la vía oxidativa que acabamos de ver. ¿Me siguen? El NAD-fosfato reducido entonces es cofactor ¿de qué? De la enzima metahemoglobina reductasa, que lo que hace es evitar que justamente la hemoglobina se oxide y deje de ejercer su función de transportar el oxígeno. Entonces previene en NAD-fosfato la formación de metahemoglobina. Esta metahemoglobina, que hace al oxidarse, el hierro pasa de hierro 2+, que es la forma que permite la unión del oxígeno, a hierro 3+, y por lo tanto no puede unir el oxígeno. Si no une el oxígeno, el glóbulo rojo pierde justamente su habilidad de transportar, que es la función que desempeña. Entonces, el estrés oxidativo, como les dije, que genera especies oxidantes, convierte a la hemoglobina en metahemoglobina. Quien mantiene o evita que esto ocurra justamente es el glutatión, ¿sí?, a través de el NAD-fosfato, el NAD-fosfato reducido, a través de la metahemoglobina reductasa. Y para que exista el NAD-fosfato reducido, es necesario también el glutatión. O sea que el glutatión tiene una doble función, justamente mantener el glutatión en su estado reducido y manteniendo la metahemoglobina reductasa, ¿sí?,
reduciendo el estado de metahemoglobina a hemoglobina 3, 2 más. Ahora sigamos porque no avanza. No sé por qué. Ahí está. Bueno, entonces, ya vimos la utilidad del NAT-fosfato en la síntesis de lípidos la semana pasada, ahora en mantener al glóbulo rojo funcional, ¿sí? Manteniendo su vida media. También es importante en la síntesis del colesterol, y por eso lo estamos viendo ahora, porque lo vamos a ver la semana que viene. En los ácidos grasos ya lo vimos. Luego, cuando veamos hormonas, como hemos visto colesterol, lo van a entender rápidamente. Hormonas esteroides derivan del colesterol y también participa en la síntesis del óxido nítrico, que lo veremos cuando veamos hemoglobina, del sorbitol y el galactitol, que son cofactores de la enzima aldosa reductasa, ¿sí? Y cuando veamos biotransformación, van a ver cómo el NAT-fosfato reducido es fundamental, ¿sí? Para la funcionalidad del citocromo P450, que participa en la detoxificación de xenobióticos, que sería la forma que nosotros desintoxicamos todos los componentes que entran y extraños, exógenos a nuestro organismo, pero también tiene funciones con algunos internos. También el NAT-fosfato reducido es fundamental para el macrófago, que participa, cuando vean la parte de inmunidad, van a ver que los macrófagos, uno de sus mecanismos de defensa es generar un estallido respiratorio, ¿sí? Generar una gran cantidad de superóxido para así matar o eliminar a la noxa, ¿sí? Que ingresó al sistema inmune, pues los macrófagos forman parte de la barrera de la etapa del sistema inmune innato, ¿sí? Que es la primera barrera de defensa que tiene el organismo. También cuando veamos el ácido glucurónico, ¿sí? Cuando veamos bilirrubina, van a ver que es un cofactor en NAT-fosfato reducido. Y cuando veamos metabolismo del etanol, van a ver por qué el metabolismo del etanol tiene una etapa que es llevada a cabo por el citocromo P450. Y también cuando veamos la degradación del grupo hemo, que es el grupo prostético de la hemoglobina, van a ver que es indispensable el NAT-fosfato reducido. Miren la importancia de una vía que casi nunca le damos esta trascendencia para generar una molécula que es esencial para muchos metabolismos, ¿sí? Y acá, bueno, acá está, hay un error del ácido, transformación del ácido fólico a tetrahidrofólico. Acuérdense que el ácido fólico forma parte de la vitamina B9 de la familia, y que hemos dicho que todos los integrantes de la familia de la vitamina B9 son cofactores de enzima, ¿sí? Entonces, acá hemos resumido, hemos visto estas vías de las pentosas, que no la habíamos visto, y la importancia de estas vías para tantos caminos metabólicos, ¿sí? Ocurre en el citosol para la síntesis de la ribosa, para la gran generación de NAT-fosfato, que es necesario para todas estas vías metabólicas que acabamos de decir. El metabolismo de drogas es por lo que vimos de biotransformación, xenobióticos, ¿sí? La reducción de glutatión, que lo acabamos de ver para el glóbulo rojo, ¿sí? La generación de superóxido que les dije en los macrófagos, que son los fagocitos, mediante la NADPH oxidasa, ¿sí? Eh, entonces, verán que es fundamental entonces, porque cualquier mutación, ¿sí? En el gen de la NADPH oxidasa va a llevar a una disminución en la actividad de esta enzima, y por ende, ¿sí? Si no tenemos capacidad de utilizar NADPH oxidasa, que es una enzima que es clave para la defensa, nosotros podemos llegar a tener enfermedades, que hay una enfermedad asociada a la alteración en la respuesta inmune innata, que es la enfermedad granulomatosa crónica, ¿sí? Bueno, creo que acá hemos visto ya todo lo que nos faltaba. Entonces vamos a volver ahora, New Share, vamos a volver a donde estábamos acá, ¿sí? A ver, ahora me contarán si realmente hice bien el cambio de una diapo a la otra. Ahí volvimos a la interrelación de la glicólisis.
Sí, profe. Perfecto, entonces sigamos, ¿sí? Entonces ya hemos visto la importancia de la vida de las pentosas. Entonces, para lo que acabamos de resumir, biosíntesis de ácidos grasos, porque el NAT-fosfato lo necesitamos, vimos la semana pasada eso, y vamos a ver la que viene, colesterol, detoxificación, que lo vamos a ver en biotransformación, defensas antioxidantes, que lo van a ver en una guía, ¿sí?, de estrés oxidativo, que pertenece al segundo módulo o tercero, no recuerdo, ¿sí? Y para la síntesis a partir de las pentosas fosfatos de como el esqueleto de las bases, ¿sí?, nucleotídicas que son necesarias para el DNA y el RNA. Entonces ya vieron cómo entonces a partir de la glucosa nos relacionamos con los otros metabolismos. Ahora no sé por qué no pasa. Ahí está. Y vamos a poner el puntero. Entonces, los hidratos de carbono tienen vías, que ya vimos todas, y cada órgano y tejido presenta características particulares en cuanto a cuándo se activan y cómo se utilizan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya hemos visto que los glóbulos rojos es muy necesaria ahí que la vía de las pentosas. ¿Por qué? Porque necesitamos el NAT-fosfato reducido. Entonces, por ejemplo, el glóbulo rojo además es una célula que no tiene mitocondrias. Entonces, claramente la glicólisis va a llegar a piruvato y entonces no va a ir ni a generar acetil-CoA para generar energía, ni tampoco va a ir a generar acetil-CoA para sintetizar ningún ácido graso. Es una célula muy común y sencilla que lo único que va a hacer todo el tiempo, ¿sí?, es mantenerse para mantener su función principal, que es el transporte del oxígeno. Entonces, el NADPH producido que acabamos de ver, justamente lo que hace es mantener cuál es la vía, la importancia de la glicólisis es generar que la glucosa pase a glucosa 6-fosfato y así entre a la vía de las pentosas para mantener, generar NADPH necesario para mantener la concentración normal del glutatión, cumpliendo esta función protectora de que los oxidantes me afecten la hemoglobina, que si me afecta la hemoglobina, el glóbulo rojo pierde su función, que es transportar. El glóbulo rojo tiene la tasa más alta de utilización de glucosa. Por lo tanto, el 90%, ¿sí?, de la glucosa, ¿sí?, que ingresa al glóbulo rojo se convierte a lactato, y el lactato pasa a la circulación. Acuérdense que ¿a dónde va a ir el lactato? El lactato lo va a recibir el hígado, ¿sí?, y en el hígado el lactato va a sufrir gluconeogénesis y va a generar glucosa. Y esa glucosa va a volver a ser entregada por el hígado, porque es el único que tiene la glucosa 1-fosfatasa o glucosa fosfatasa, 6-fosfatasa, perdón. Va a entregar entonces glucosa libre, que lo podrá usar de nuevo el glóbulo rojo u otras células, como veremos a continuación. Ese 10% de esa glucosa que entró al glóbulo rojo, se convirtió en lactato justamente para que entregara a la circulación y el hígado le siga dando, y el resto va a pasar a la vía de las pentosas fosfato, ¿sí? Entonces, la glucosa 6-fosfato, va a pasar al lactato, el lactato es bombeado afuera para que el hígado le siga dando glucosa y siga haciendo estas vías. Entonces, y el resto se va a ir a las pentosas fosfato. El NAD oxidado que se genera en esta vía, acuérdense de glucosa, en realidad no de glucosa, de piruvato acá, piruvato a lactato por la lactato deshidrogenasa, asegura ese NAD oxidado la continuidad permanente de la glicólisis para generación esta de lactato, ¿sí? Durante la glicólisis, acuérdense que nosotros dijimos en el balance de la glicólisis que el balance energético en el glóbulo rojo era 0. ¿Por qué? Porque durante la glicólisis se producían 2 moles de ATP, que en realidad son los mismos que el glóbulo rojo usa para mantener los gradientes electroquímicos iónicos a través de su membrana, ¿sí? A través de su membrana, y para mantener no para generar energía como parte, parte
de fuente de energía como tenemos nosotros en las otras células. Luego, el 10 al 20% del intermediario glicolítico que se produce en la glicólisis, habíamos visto que estaba la vía de Embder-Meyerhof. ¿Se acuerdan? Que hay ahí hay un punto que es donde no se forma ese primer ATP, porque ese intermediario va a pasar, si se forma el intermediario glicolítico 1,3-bifosfoglicerato, que se desvía la síntesis del 2,3-bifosfoglicerato. Ese 2,3-bifosfoglicerato, cuando veamos hemoglobina, van a ver que es fundamental porque es el que regula justamente la afinidad, ¿sí?, de la hemoglobina por el oxígeno en una forma alostérica. Entonces, en el glóbulo rojo la glucosa tiene la función principal de generar este 2,3-bifosfoglicerato para mantener la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. De generar, sí, el piruvato para formar lactato y que ese lactato esté asegurando glucosa a través de la vía glucogenogénica hepática. Ese piruvato, a su vez, en la conversión a lactato, con el NAD oxidado, asegura que la glicólisis continúe, ¿sí? Y a su vez, la glucosa 6-fosfato que no entra a la glicólisis, el 10% genera pentosa fosfato para que genere el NAD fosfato reducido. Entonces, estas son todas las vías que ocurren solo en el glóbulo rojo, no ocurren más vías derivadas de la glucosa, ninguna de las dos, o sea, no hay síntesis de glucógeno, no hay síntesis de glucosa, ¿sí? Son las dos que se cumplen, glicólisis y vía la pentosa. Y además, recordemos que la glucosa ingresa al glóbulo rojo por medio del GLUT1, que va a ser un transportador, ¿sí?, independiente de la insulina. A ver, ahora que no avanza. Bueno, entonces esto es lo que les había dicho en la vía de las pentosas cuando la vimos en la otra clase, ¿sí?, que de la vía glicolítica generamos este lactato, pero además que es fundamental que por la vía de las pentosas se genere este NAD-fosfato para mantener el NAD-fosfato reducido, para mantener la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿sí?, el glutatión reducido para evitar que las especies oxidantes me oxiden la metahemoglobina. Entonces la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la deficiencia altera la habilidad del glóbulo rojo claramente de formar NAD pH mediante la vía de las pentosas, ¿sí? Esta es la fase oxidativa de las vías de las pentosas. Si yo tuviera una afectación en esta enzima que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, yo no podría generar el NAD-fosfato reducido y entonces no podría mantener el glutatión reducido, y si no mantengo el glutatión reducido, la hemoglobina se me oxida, y si se me oxida la hemoglobina, yo no puedo transportar el oxígeno. ¿Quiénes producen esto? No solo el estrés oxidativo, sino también hay ciertas drogas que producen esto, algunas infecciones y, por ejemplo, el favismo, que es la intoxicación por habas, ¿sí? Entonces, afectan esta vía que afecta entonces mantener el glóbulo rojo en estado, la hemoglobina en estado reducido, como hierro 2+, capaz de captar el oxígeno y transportarlo. Vamos ahora al tejido nervioso. El tejido nervioso es el segundo órgano que están ahí cabeza a cabeza disputándose la glucosa con el glóbulo rojo, porque el tejido nervioso utiliza de forma, o sea, toda su energía es a partir de la glucosa. Solo en el ayuno extremo, cuando no tiene más nada, sí tiene una tioforasa, que cuando veamos cuerpos cetónicos la semana que viene, tiene una tioforasa que es una enzima que le permite utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía, pero que es inducible. Y es inducible por el ayuno extremo. O sea, tienen que pasar más de 4 días, todo de que para cuando se hayan agotado todas las capacidades gluconeogénicas del hígado, que empiece a utilizar el cuerpo cetónico. Entonces, el GLUT3, ¿sí?,
es el receptor que tenemos en el sistema nervioso central. El GLUT1 está en la barrera hematoencefálica, o sea que la glucosa para pasar primero al sistema nervioso tiene que pasar la barrera hematoencefálica, que es la barrera que separa, ¿sí?, al sistema circulatorio del tejido del sistema nervioso, de modo tal que esa barrera y permite, ¿sí?, es como una barrera de defensa que permite la difusión de algunas cosas, el ingreso de otras mediante por receptores, y sobre todo actúa como una barrera de defensa para que defender al sistema nervioso. Entonces pasa primero por el GLUT1 y luego al sistema nervioso, ¿sí?, o el encéfalo por medio del GLUT3. Todos estos receptores o transportadores en realidad de glucosa son todos insensibles a la insulina, o sea que no necesitan de insulina para dejar pasar a la glucosa. La glucosa entra al tejido nervioso, se convierte, como hemos visto en todo, entonces vía de glucosa 6-fosfato entrapada, ¿sí?, por las exosas, acuérdense, y que solo en el hígado se llamaba glucoquinasa. Y después tenemos entonces que se puede seguir la vía glicolítica para formar piruvato. Es acá en el sistema nervioso, sí, el acetil-CoA se convierte, ¿sí?, se convierte, digo, el piruvato se convierte en acetil-CoA y entra al ciclo de Krebs y genera energía para la funcionalidad del sistema nervioso. La otra vía que está muy activa es la vía de las pentosas fosfatos, justamente para mantener, para generar el NAT-fosfato reducido, porque hemos visto también que en la clase anterior, que la síntesis de ácidos grasos es un proceso muy activo en el sistema nervioso porque tiene un alto contenido de lípidos, en todo, de muchos lípidos, entre de los ceramidas, los fosfolípidos, ¿sí? Así que esta vía es muy importante en el sistema nervioso para generar NAT-fosfato. Respecto acá, ¿por qué ven acá entonces que no hay más vías? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso no es capaz de guardar glucógeno. Entonces no hay glucogenogénesis, ¿sí?, o sea, síntesis de glucógeno. No tiene entonces procesos como la lisis del glucógeno para proveerse de glucosa. Tampoco, el único que ya hemos dicho que es capaz de sintetizar glucosa de nuevo de fuentes no hidrocarbonadas es el hígado. Entonces va a necesitar sí o sí que alguien se la provea, y va a ser ese el hígado. Y eventualmente, vamos a ver ya en la clase que viene, va a utilizar cuerpos cetónicos que van a entrar a esta vía, porque el cuerpo cetónico termina dando acetil-CoA y el acetil-CoA entonces va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Vamos bien hasta ahora, chicos? Profe, Sí, profe. Sí, eh, entonces en el tejido nervioso solo habría dos vías. ¿O cuántas serán? exactamente. Ah, La glicólisis, ¿sí?, y la vía de las pentosas, ¿sí? No hay sí, sí. glucogenogénesis, no, glucogenólisis, no, gluconeogénesis tampoco, ¿está? Sí, Bien. bien, gracias. Vamos ahora al tejido muscular, y en tejido muscular entendemos el músculo cardíaco, el músculo esquelético, ¿sí?, el músculo liso, todos tienen el mismo metabolismo. Principalmente el músculo liso es bastante menos, pero el muscular y el tejido cardíaco, que son los estriados, son los que más utilizan glucosa. Y acá sí, este transportador es el GLUT4, es sensible a la insulina. Se acordarán que vimos en la clase cómo estos transportadores no están todo el tiempo en la membrana, sino que están secuestrados en el citosol, y cuando se secreta insulina post una comida, y eso se llama postprandial, luego de una alimentación, esa insulina, una de las cosas que hace es, cuando se une a sus receptores, ¿sí?, eh, desencadena una serie de señales que reclutan esos GLUT4 que están en vesículas en el citosol hacia la membrana, se exponen y aumenta la captación de glucosa en la membrana. Entonces este GLUT4, que es dependiente de insulina, permite la entrada de glucosa al tejido muscular. En el tejido muscular, el primer camino que hace la glucosa es la glicólisis para empezar a generar energía, ¿sí? Entonces llega a piruvato. A piruvato
mientras haya oxígeno, ese acetil-CoA va a ir al ciclo de Krebs, pero cuando no tenga más oxígeno, el piruvato va a seguir la vía anaeróbica para formar lactato. ¿Y por qué? Porque ese lactato, acuérdense que va a ser capaz de ser bombeado e ir al hígado. ¿Para qué? Para que le vuelva a dar glucosa el hígado al músculo a través de la gluconeogénesis. ¿Tá? Este lactato que va al hígado, acuérdense que hace el ciclo de Cori. ¿Tá? Bueno, entonces acá hicimos glicólisis aeróbica, anaeróbica, luego esta glucosa 6-fosfato, ¿sí? Cuando yo ya entro en reposo el músculo y todavía me quedó glucosa, esa glucosa 6-fosfato sí puede convertirse a glucógeno y lo guardo, ¿sí? Y cuando lo guardo y si vuelvo a desencadenar un ejercicio y si no tengo más glucosa, puedo ser capaz de degradar ese glucógeno por medio de la glucogenólisis y generar glucosa, ¿sí? Hasta tanto el hígado sea capaz de darme por la gluconeogénesis. Entonces, vías que se producen acá, glicólisis, aeróbica, anaeróbica, glucogenogénesis, síntesis de glucógeno y glucogenólisis. Y a su vez también el músculo necesita de la vía de las pentosas fosfatos, ¿sí? Para distintas acciones, como también para la síntesis de colesterol que va a ser necesario para las membranas del tejido muscular, para síntesis de ácidos grasos que no es prioritaria en el músculo, pero también ocurre en menor cuantía. Entonces, otra vía que está activa. Entonces vemos que en el tejido muscular están activas todas menos la gluconeogénesis. Tejido adiposo pasa lo mismo, excepto que la mayor parte del acetil-CoA pasa a la formación de grasa. O sea que el tejido adiposo, el acetil-CoA no entra, ¿sí?, a la mitocondria en el caso del tejido adiposo blanco. ¿Sí? Acuérdense que nosotros, y lo vamos a ver entonces en la clase que viene, que les voy a hacer cuando les hable de leptina, adiponectina, vamos a ver los distintos tipos de tejido adiposo. En el tejido adiposo blanco se dedica a acumular grasa, ¿sí? Entonces, por eso el exceso de glucosa va a ir a la formación de grasa. Pero el tejido adiposo marrón, que no está en todo en nuestro cuerpo y además está en mayor cantidad en algunas edades, en los hombres, en los seres humanos y en algunos animales que hacen los procesos de hibernación, el tejido adiposo marrón sí es rico en mitocondrias y ahí sí hay cadena respiratoria. No en el tejido adiposo blanco, que la mayor parte entonces del acetil-CoA se deriva a la formación de ácidos grasos por medio de la síntesis de ácidos grasos. ¿Sí? Y que entonces lo que las pentosas fosfato, la glucosa 6-fosfato, acuérdense que también genera gliceraldehído 3-fosfato, ese gliceraldehído 3-fosfato se va a convertir en glicerol 3-fosfato y esa grasa se va a esterificar y entonces se forma el triglicérido y se empieza a acumular la grasa en gotas de grasa en el tejido adiposo. El tejido adiposo sí es capaz de guardar glucógeno, ¿sí? Y es capaz de degradar el glucógeno cuando así lo requiera, ¿sí? Pero no como una fuente de gran producción de energía, sino cuando necesite justamente mayor cantidad de acetil-CoA. En el hígado vamos a tener que la glucosa entra por el GLUT2 y van a pasar todas las vías que hemos estudiado del metabolismo de los hidratos de carbono, ¿sí? Vamos a ser capaces de formar piruvato, ¿sí?, para que entre el ciclo de Krebs por el medio de la glicólisis aeróbica, entra el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, forma energía, la glicólisis anaeróbica genera lactato, ¿sí? A su vez, el piruvato puede, ¿sí?, convertirse en acetil-CoA y formar grasa, y acuérdense que estos ácidos grasos se esterificarán y forma parte de la síntesis endógena, ¿sí?, de los lípidos que deben haber visto para este práctico, la síntesis de los triglicéridos que integran las VLDL, ¿sí?
La glucosa esta 6-fosfato luego es capaz de entrar a las pentosas fosfato, también generando el NAT-fosfato reducido necesario para varias vías, ¿sí? También es capaz de convertirse en glucurónidos, porque en el hígado estos glucurónidos van a ser necesarios luego para la conjugación, ¿sí?, de la bilirrubina. La glucosa 6-fosfato, por medio de la gluconeogénesis, solo es capaz de generar glucosa, ¿sí?, en el hígado y liberarla a la circulación. También es capaz de guardar glucosa en forma de glucógeno, entonces sintetiza glucógeno, glucogenogénesis, y también es capaz de degradarlo para volver a obtener glucosa, ¿sí? Entonces, todas las vías, ¿sí?, metabólicas de los hidratos de carbono ocurren en el hígado. Entonces, el hígado es el principal órgano regulador de la glucemia, ¿sí?, porque le entrega combustible a todos los tejidos, ¿sí? Y es el único que tiene, acuérdense que ya lo vimos en la clase que vimos hidrato de carbono, la enzima glucosa 6-fosfatasa, que permite hidrolizar el glucosa 6-fosfato, que si no está entrampada en la célula, para generar glucosa libre y liberarla a la circulación. Acuérdense que esa enzima estaba en el retículo endoplásmico, o sea, la glucosa 6-fosfato tiene que entrar acá, tendría que haber un dibujito de retículo endoplásmico. Dentro del retículo se libera el fosfato, se queda como glucosa libre y inmediatamente sale a través de la membrana, que la membrana, otra parte del retículo está próxima a la membrana y sale a la circulación. Entonces, también hablamos de glucoquinasa y exoquinasa, ¿se acuerdan? Dijimos que esa enzima es la primera de la vía, que la glucoquinasa es la exoquinasa 4, que se encuentra en el hígado, y después tenemos 3 isoenzimas de la exoquinasa que reciben exoquinasa 1, 2 y 3, ¿sí? La glucoquinasa, que es la que se encuentra en el hígado, ¿sí?, funciona como un detector de glucosa. O sea que ni bien empieza a aumentar la glucemia, ¿sí?, la glucoquinasa del hígado se activa, ¿sí? Entonces, esta glucoquinasa se activa y puede estar secuestrada, ¿sí?, en el núcleo a través de una proteína que se llama proteína reguladora de la glucoquinasa, ¿sí? Ahí está secuestrada en el núcleo. ¿Qué señales, ¿sí?, tiene la glucoquinasa para salir de esa vía, de ese secuestro? Es la insulina, ¿sí? También la disminución del ATP en forma de AMP, o sea, yo a medida que yo utilice ATP, lo convierto en adenosín monofosfato. Ese también estimula, ¿sí?, la translocación de la glucoquinasa al citosol para empezar, ¿sí?, a activar su utilización. Eh, como les dije, entre la exoquinasa, que hay 3 isoenzimas, la exoquinasa cerebral, ¿sí?, permite rápidamente fosforilar la glucosa que sea que le ingrese, o sea que no va a depender la exoquinasa del cerebro, no depende de la insulina, ¿sí? O sea que básicamente la insulina va a activar las exoquinasas de aquellos tejidos que utilicen la glucosa a expensas de la estimulación insulínica, que es básicamente el músculo y el tejido adiposo. Perdón, quería decirle acá que una mutación, ¿sí?, en una enzima, en el gen de la glucoquinasa, ¿sí?, hay una mutación en el gen de la glucoquinasa que es la responsable de una de las diabetes que se llama MODY2, ¿sí? Esta es cuando veamos en enfermedades, alteraciones, ¿sí?, patológicas de los distintos metabolismos. Vamos a ver distintas enfermedades dependientes de los lípidos y las dependientes de los hidratos, principalmente la diabetes. Hoy vamos a ver que vamos a hacer 2 distinciones nada más entre diabetes tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 es la diabetes dependiente sí o sí de insulina porque el páncreas no funciona, y la diabetes tipo 2 es debido a distintos mecanismos que tienen que ver
con la no utilización de la glucosa, pero en presencia de insulina. Entonces, en este caso, la diabetes tipo 2, MODY 2 de inicio en la madurez, pero es juvenil, esta diabetes va a depender de una mutación en la glucoquinasa. ¿Qué significa eso? Que va a haber glucosa, va a haber insulina, la insulina va a entrar, la glucosa va a entrar en los tejidos, pero una mutación en la glucoquinasa va a impedir su utilización. Entonces, la glucosa, si en el caso, si la glucosa no está siendo utilizada, ¿sí? También es un mecanismo por el cual, en el caso si está en el hígado, esa glucosa va a volver a la circulación porque no puede ser entrampada y esa glucosa vuelve inmediatamente porque en el hígado no lo puede guardar. Entonces, y se caracteriza por deterioro, como hay mucha glucosa, empieza a generar sí, una alteración en las células beta del páncreas que termina deteriorando la secreción de la insulina. Diabetes tipo 2, MODY 2, que la vamos a ver cuando veamos enfermedades. Vemos entonces que justamente esa fosforilación de la glucosa es una fosforilación que depende de la inducción de esa enzima que estaba secuestrada en el núcleo, ¿sí? Esa inducción es un proceso lento que requiere de horas, que estaba secuestrada en el núcleo, entonces necesita que la desecuestre. La insulina favorece justamente la transcripción del gen de la glucoquinasa. El hígado solo utiliza entonces la glucosa a una velocidad significativa cuando la glucemia está muy alta. Si de lo contrario, si el hígado, ¿por qué lo usaría? El hígado lo usaría para guardar glucosa, como glucógeno, o sea, para otras funciones. ¿Qué significa eso? Que la insulina, vamos a ir viendo. Por un lado, permite que las otras células haya GRUT4 en la membrana. Entonces, empieza a priorizar la utilización por el músculo y el hígado. Mientras aumenta la transcripción de este gen de la glucoquinasa, que es la exoquinasa que está en el hígado, de modo tal que el hígado recién va a utilizar entrampando la glucosa a una velocidad significativa cuando la glucemia era tan alta que primero fue utilizándola en los otros tejidos, ¿sí? El hecho, cuando uno consume grandes cantidades de azúcar, entonces va a tener más transcripción del gen de la glucoquinasa y entonces el hígado la va a ocupar. Y los diabéticos, como dijimos, tienen déficit de glucoquinasa en el hígado y entonces no pueden utilizar la glucosa en el hígado por este problema que vimos de la mutación MODY 2. Acá. Entonces, ya habíamos visto nosotros, esto es un repaso porque sí lo vimos cuando vimos la glicólisis, vimos que un primer punto de control era la glucoquinasa, el punto de control más importante es la fosfofructoquinasa, ¿sí? Y vimos que esta fosfofructoquinasa era regulada por la insulina también. Acuérdense que cuando se une entonces la insulina se une a un receptor que tiene varias cascadas de activación que la vamos a ver ahora, ¿sí? Y entre una de las acciones es que el índice de insulina, cuando la insulina está muy alta y el glucagón está bajo, ¿sí? Disminuye al AMP cíclico que es estimulado, ¿sí? Por la presencia de glucagón. Entonces, al disminuir el AMP cíclico, la proteína quinasa A, ¿sí? Que es la que fosforila a la enzima bifuncional, no funciona. Y entonces, si esta enzima, la disminución de esta enzima favorece la desfosforilación de la enzima bifuncional que regula a la fosfofructoquinasa. Eso lo vimos en la clase de hidratos de carbono. Entonces, favorece la desfosforilación, ¿sí? De la enzima esta bifuncional y al estar desfosforilada, entonces la fosfofructoquinasa 2 está activa. Permite entonces la conversión de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Y entonces permite que avance la glicólisis. Este es el paso clave. La fosfofructoquinasa 1 entonces está regulada por esta enzima
bifuncional que permite entonces la activación de la fosfofructoquinasa. El dominio entonces, acá dice que de fosforilado es activo, de modo tal que lo favorece ahora la formación de la fructosa 2,6-bifosfato, que también vamos a ver que es el 2,6-bifosfato es la que activa la fosfofructoquinasa, distinta de el 1,2-bifosfoglicerato que hemos visto, no confundan para el tema de la hemoglobina. Luego, la concentración elevada entonces de esta fructosa 2,6-bifosfato es la que activa la fosfofructoquinasa 1 que provoca el mayor índice de glicólisis. Entonces, si ustedes estudian acá, están todos los pasos de cómo se regula la fosfofructoquinasa gracias a que la insulina, si activa otras acciones, también activa una fosfodiesterasa la insulina. Pero a su vez, al no estar el glucagón suficiente, sí se favorece la desfosforilación. Ese es el otro y por último, pero este es el paso clave, por último acuérdense que la fosfoenolpiruvato-quinasa es una enzima también, el último paso, donde también se genera una fosforilación a nivel de sustrato, donde el fosfoenolpiruvato pasa, entonces estos son los 3 puntos irreversibles de la glicólisis, pasa a piruvato. A ver que no avanza. Bien. El glucagón, ¿qué efecto tiene el glucagón sobre la glicólisis? ¿Sí? Esta formación de el glucagón sobre la glicólisis, acuérdense que al activar la adenilato ciclasa y generar MP cíclico, activa la proteína quinasa A. Esa proteína quinasa A es capaz de fosforilar, ¿sí? Distintas enzimas, entre las cuales fosforila a la fosfoenolpiruvatoquinasa o piruvatoquinasa. Al fosforilarla, esa se activa y entonces el glucagón inhibe este paso. ¿Sí? Quien los activa inhibiendo al glucagón es la presencia de la fructosa 1,3-bifosfato, activa, ¿sí? Este paso y permite entonces la formación de piruvatoquinasa. Acuérdense que verde, ¿sí? Activa, rojo, inhibe. Vamos a seguir. Entonces, el mapa conceptual de la glicólisis que ya hemos estado viendo, que la glicólisis puede terminar en 2 moléculas de piruvato, en presencia de oxígeno, ¿sí? Puede seguir la vía metabólica, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, en ausencia de oxígeno sigue el metabolismo anaeróbico, ¿sí? Que no requiere oxígeno, el piruvato se convierte en lactato, ¿sí? Que ocurre principalmente en el glóbulo rojo, ¿sí? En el músculo en ejercicio y en aquellos tejidos que no utilizan oxígeno, ¿sí? Anóxicos, y generan acidosis láctica. Esa acidosis láctica puede ser justamente, luego ese ácido láctico va a ir al hígado para volver a generar glucosa. En otros microorganismos, no en nosotros, en los mamíferos, ese piruvato se utiliza como etanol, ¿sí? Que es parte de los procesos de fermentación que ocurren en las levaduras. ¿Sí? Acuérdense también que la glicólisis, entonces, esto ocurre en todos los tejidos, ocurre en qué lugar de la célula, en el citosol, produce NAD reducido, que entrará a la mitocondria, ¿sí? Ese NAD reducido sí necesita ser reoxidado a NAD oxidado, ¿para qué? Para que se continúe la glicólisis y en la glicólisis también se genera, acuérdense, ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Los pasos regulados de la glicólisis son el primero que vimos, que es la exoquinasa en todos los tejidos, o glucoquinasa en el hígado, la fosfofructoquinasa, que es la enzima clave, y la piruvatoquinasa es el último paso, que vimos que el glucagón la inhibe. ¿Tá? Entonces, en los estados de alimentación, o sea, inmediatamente después de una comida, aumenta la ingestión de glucosa. En la comida, esa glucosa ingresa por el enterocito, aumenta la glucosa en sangre, eso promueve la liberación de la insulina, esa liberación de insulina activa, ¿sí? La actividad fosfatasa que les dije que permitía entonces
desfosforilación de la fosfofructoquinasa, ¿sí? Que está acá, y de modo tal que la glicólisis es promovida, y también al activar la proteína fosfatasa, también aumenta la actividad de la enzima bifuncional, aumentando la fructosa 2,6-bifosfato, que estimula la fosfofructoquinasa. En el estado de ayuno baja la glucosa, esa baja de glucosa estimula la liberación de glucagón. El glucagón se une a su receptor y aumenta la cantidad de AMP cíclico, eso activa la proteína quinasa A. La proteína quinasa A lo que hace es disminuir la cantidad de fructosa 2,6-bifosfato, que es justamente el regulador alostérico de la fosfofructoquinasa, y entonces no funciona y no se utiliza, no se produce la glicólisis. Los destinos, acuérdense entonces que el piruvato también se conoce como encrucijada metabólica, puede seguir un montón de caminos. Uno es en presencia de oxígeno, seguir a la forma de acetil-CoA. Por esta conversión se produce por la piruvato deshidrogenasa, que lo vimos en la clase 2, ¿sí? De bioenergía. En la ausencia de oxígeno, por la piruvato deshidrogenasa se convierte en lactato. Eso reoxida el NAD, que permite la continuación de la glicólisis. También en el piruvato puede convertirse en acetaldehído, y ese acetaldehído se convierte en etanol en las levaduras. Sí, ocurre entonces en las levaduras y algunas bacterias, no es lo que ocurre en nuestro organismo, ¿sí? Solo en menor proporción se produce como una vía alternativa para la degeneración de tiaminas, ¿sí? Que es una vía de menor importancia en nuestro organismo, pero ocurre. Y el piruvato también se convierte, acuérdense, en oxalacetato como parte. Esto es una reacción anaplerótica. Acuérdense que el oxalacetato es indispensable para la continuación del ciclo de Krebs. Entonces, por medio de la piruvato carboxilasa, que es activada por la presencia justamente del acetil-CoA, rellena o reabastece, ¿sí? De intermediarios para el ciclo ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y también provee de sustrato. La oxalacetato es necesario para la formación de fosfenolpiruvato, acuérdense, de gluconeogénesis, ¿sí? Es una reacción totalmente irreversible, la de la piruvato carboxilasa, y es una reacción anaplerótica, ¿sí? Bueno, entonces vimos acá cómo la importancia de la glicólisis. Cómo se regulan, ya hemos estado viendo un poquito, pero ya hemos visto acá la fructosa 1,6-bifosfato, cómo es activada la presencia, ¿sí? Por medio de la insulina, ¿sí? Pero inhibida por el glucagón. Acá también hemos visto, ¿sí? Lo vamos a ver mejor ahora vamos a ver con insulina y glucagón, pero a ver, veamos acá. La glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, por todo este camino va a seguir a la vía glicolítica, ¿sí? Acá vemos nos estaría faltando acá del piruvato. Piruvato, vemos acá piruvato. Estos son, ¿cuál es la referencia de estos redondelitos? Lo voy a buscar del libro y se las voy a poner acá, chicos, para que sea más fácil estudiar para ustedes esta regulación en el hígado, ¿sí? Vamos a seguir si no, no vamos a llegar. ¿Cuáles son las enzimas claves de la gluconeogénesis entonces? Que pueden entonces después de eso volver a la anterior. Hemos visto que la piruvato carboxiquinasa, sí, carboxiquilasa está mal, eso es piruvato carboxiquinasa, que la van a ver en algunos libros como PEP carboxiquinasa, y la fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la fructosa 1,6-bifosfatasa hace que la fructosa 1,6-bifosfato pase a fructosa 6-fosfato, que sería el paso necesario previo para que se convierta en glucosa 6-fosfato, por medio de quien de la glucosa 6-fosfatasa se convierta de glucosa. Entonces, las tres enzimas clave de la gluconeogénesis van a ser acá la conversión de la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, ¿sí?
que permite que el fosfenolpiruvato, ¿sí?, se convierta en, el piruvato, perdón, se convierta en fosfenolpiruvato. Esa luego permite que pase hasta fructosa 1,6-bifosfato y luego para la fructosa 1,6-bifosfatasa permite que se convierta en fructosa 6-fosfato y luego en glicerol en glucosa 6-fosfato. Entonces esas son las enzimas clave que hemos visto y la glucosa 6-fosfatasa la libera. La hidrólisis de la fructosa 1,6-bifosfata por la bifosfatasa permite sortear entonces la reacción irreversible que teníamos antes, ¿se acuerdan? Como regulador de la glicólisis de la fosfofructoquinasa 1, facilitando de esa manera la formación de la fructosa 6-fosfato y ese es el sitio, el sitio regulador de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis entonces es regulada, ya hemos visto entonces de acá pasamos, a ver, acá la fructosa 1, el fosfenol, si es necesario, sí que se forme el fosfenolpiruvato, ¿sí? El fosfenolpiruvato pasa a fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? Y acá tenemos que la fructosa 2,6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato por medio de la fosfatasa. ¿Quién estimula la gluconeogénesis? El glucagón, ¿sí? Y al aumentar el glucagón, entonces, lo que hace el glucagón es aumentar la concentración de MP cíclico. De nuevo vemos cómo ahora esta vía está estimulada hacia el otro extremo, se activa la bifosfatasa y de esta manera entonces se favorece la gluconeogénesis. Tenemos acá paso a paso el índice ahora de glucagón a favor de la insulina, aumenta el MP cíclico, ese aumento de MP cíclico activa la proteinquinasa A, la proteinquinasa A entonces lo que hace es favorecer la forma fosforilada de la enzima bifuncional, ¿sí? Entonces se activa la bifosfatasa, ¿sí? Al fosforilar la fosfofructoquinasa 2 se inhibe entonces la que es activa para el paso glicolítico y se favorece entonces la que es necesaria para el paso gluconeogénico, ¿sí? Entonces ahora permite entonces que este dominio bifosfatasa se active. Al estar disminuida la fructosa 2,6-bifosfato disminuye la inhibición de la fructosa 1,6-bifosfato y provoca una mayor índice de gluconeogénesis, ¿sí? Que permite entonces pasar a fructosa, esta es la bifosfatasa, o a fructosa 6-fosfato, ¿sí? Y se favorece entonces la gluconeogénesis. Entonces, acá aumenta esta concentración de la 2 de la intracelular de fructosa 2,6-bifosfato en el hígado y favorece entonces luego la formación de fructosa 6-fosfato. Esto todo está en relación entonces principalmente con esta enzima bifuncional que también le hemos visto que se activa de una manera para la glicólisis por medio de la insulina y por otro mecanismo se activa para, como es bifuncional, ¿sí? Se activa por el glucagón para promover la gluconeogénesis. Acá ven cómo para que se promueva la gluconeogénesis, ¿sí? Eh, la, el glucagón inhibe, ¿sí? La fructosa bifosfato quinasa, pero activa la fosfatasa, la 2,6-bifosfatasa. Y de esa manera, entonces, se favorece la formación desde fructosa 2,6-fosfato a fructosa 6-fosfato. En presencia de insulina, al contrario, se activa este lado de la enzima, ¿sí? Y favorece entonces la conversión de la fructosa 6-fosfato a 2,6-bifosfato, ¿sí? Entonces, acá tienen los nombres de las distintas enzimas y las flechas onduladas indican que nosotros tenemos efectos alostéricos. ¿De quién? De la fructosa 6-fosfato que inhibe acá, ¿sí? A la quinasa esta y tenemos un efecto alostérico de la fructosa 6-fosfato que estimula acá a la fosfofructoquinasa 2, ¿sí?
acá. Entonces, acá tenemos el mapa conceptual de la gluconeogénesis. Hemos visto entonces cómo a partir del oxalacetato formamos el fosfonolpiruvato finalmente para tener la glucosa. El adipocito le puede dar glicerol y el glicerol entra en este punto en la gluconeogénesis, ¿sí? El lactato que viene del eritrocito, acuérdense que produce todo el tiempo glicólisis anaeróbica, viene al hígado para integrarse a la gluconeogénesis en piruvato oxalacetato, ¿sí? Y para formar finalmente la glucosa. Acá vemos que los pasos regulados, acuérdense, son la piruvato carboxilasa, que es el paso 1, ¿sí? Que pasa el piruvato a oxalacetato, ¿sí? Luego vamos a tener acá la fructosa 1,6-bifosfato, que es el paso 2 y el paso clave en función de estas enzimas bifuncionales, ¿sí? ¿Quiénes son las que estimulan? La piruvato carboxilasa es estimulada por el acetil-CoA, que se aumenta en gran cantidad en el hígado, y la fructosa 1,6-bifosfatasa es estimulada por la disminución de la concentración de la fructosa 2,6-bifosfato, ¿sí? Que eso disminuye entonces la piruvato quinasa, ¿sí? La actividad de la piruvato quinasa disminuye entonces el paso inverso, que era pasar de fosfonolpiruvato a piruvato, y de esta manera el fosfonolpiruvato, como no pasa a piruvato, es derivado a la síntesis de glucosa, ¿sí? El oxalacetato, ¿de dónde puede venir? Cuando hay un exceso, ¿sí? de energía y ya no necesitamos más energía. Ese oxalacetato de la mitocondria, ¿sí? va a salir por una lanzadera al citosol, porque acuérdense que esto ocurre en el citosol, va a salir al citosol y va a formar entonces, va a entrar a la vía gluconeogénica. Quienes también puede promover la gluconeogénesis, aminoácidos que llaman gluconeogénicos, como el alfa-cetoglutarato, el succinil y el fumarato. Todos esos, ¿por qué? Porque promueven a través de estas vías, que acuérdense que el ciclo de Krebs era un mecanismo, un ciclo anfibólico, pueden promover sustratos para síntesis, en este caso van a ser sustratos para la síntesis de glucosa por la gluconeogénesis. ¿Cómo se moviliza el glucógeno mediante el glucagón? El glucógeno hepático, ¿sí? empieza a degradarse por glucogenólisis a través de la estimulación por medio del glucagón. El glucagón entonces lo que hace es unirse a su receptor que estimula la formación de MP cíclico, porque tiene una proteína G acoplada. En el MP cíclico activa la proteína quinasa A. Esa proteína quinasa A lo que hace ahora es fosforilar. ¿Y qué fosforila? Fosforila acá a la enzima fosforilasa. La enzima fosforilasa, entonces, fosforilada, pasa a ser activa y es la enzima clave que inicia, ¿sí? la degradación del glucógeno, ¿sí? Entonces, ahora el glucógeno puede empezar a degradarse y formar glucosa, ¿sí? A su vez, la proteína quinasa A lo que puede hacer, ¿sí? es inhibir, ¿sí? la síntesis del glucagón, porque al fosforilar del glucagón, perdón, del glucógeno, al fosforilar la glucógeno sintetasa fosforilada es totalmente inactiva y entonces se evita la síntesis del glucógeno. Este acá está más grande porque se veía muy chiquito, entonces, pero es el mismo mecanismo que ejerce la adrenalina. Acuérdense que hormonas hiperglucemiantes son el glucagón y la adrenalina. Ven que es un mecanismo similar, con la diferencia que en este caso la adrenalina tiene una proteína G del tipo alfa Q, que la proteína alfa Q estimula la degradación de fosfolípidos de la membrana por medio de la fosfolipasa C, que forma inositol trifosfato y diacilglicerol. El diacilglicerol va a activar la proteína quinasa C, ¿sí? Y esa proteína quinasa C
va a permitir la fosforilación, ¿sí?, de proteínas que estimulen la degradación, que estimulen la gluconeogénesis. Acá también como la la glucogenólisis, no la gluconeogénesis, la glucogenólisis. La glucogenólisis también en el músculo es activado por adrenalina, del modo que les acabo de explicar, donde el calcio, por medio de la calmodulina, activa la fosforilación de proteínas. Esto estimula, entonces, acuérdense que la glucógeno fosforilasa fosforilada es activa y entonces empieza la degradación de glucógeno, ¿sí? Por la fosforilasa, de la fosforilación de la glucógeno fosforilasa activa. Acá entonces tienen cómo actúan, ¿sí?, la síntesis, cómo el glucagón y la adrenalina pueden participar tanto estimulando la degradación de glucógeno como regulando su síntesis, ¿sí? Tienen acá paso a paso la unión epinefrina-adrenalina, acá la unión de glucagón, ¿sí? Por el mismo mecanismo que acabamos de activar. El glucógeno es activado se fosforila la glucógeno fosforilasa y se empieza a degradar el glucógeno, pero a su vez, si uno se fosforila la glicógeno sintetasa, de esa manera, el glucógeno, la síntesis de glucógeno es inhibido, ¿sí? Acá vemos cómo la síntesis de glucógeno es activada por medio de insulina al hacer que esta sintetasa, ¿sí?, se desfosforile y esa enzima ahora puede volver a ser activa y estimular la síntesis de glucógeno. El metabolismo del glucógeno entonces tiene una regulación covalente hormonal. ¿Qué significa covalente? Significa que necesito una modificación, que en este caso es la fosforilación, y es una modificación covalente. Entonces, la fosforilación de la glucógeno sintetasa, la inactiva y de esa manera no se sintetiza glucógeno. Pero la fosforilación de la glucógeno fosforilasa la activa, ¿sí?, y aumenta la degradación. A su vez, la fosforilación de la fosfatasa, ¿sí?, que el inhibidor, perdón, de la proteína fosfatasa la convierte en activa y de esa manera evita entonces, mantiene, ¿sí?, el estado, evita la desfosforilación de esas enzimas, permitiendo entonces que continúe, ¿sí?, la glucogenólisis. ¿Cuáles serían las regulaciones alostéricas? Serían por los productos, de modo tal que la glucosa 6-fosfato favorece, ¿sí?, la síntesis de glucógeno. Le dice, tengo mucha glucosa, guárdamelo como glucógeno. La glucosa 6-fosfato entonces estimula la glucógeno sintetasa, pero a su vez inhibe la fosforilasa, porque les dice, no me degrades glucógeno porque no necesito, porque tengo mucha glucosa 6-fosfato. Mucha energía tampoco permite la degradación de glucógeno, porque significa que tengo energía, no necesito utilizar glucógeno. Y la glucosa significa que mientras haya glucosa, yo no necesito degradar glucógeno porque necesito guardarlo a glucógeno para cuando realmente no tenga glucosa. Esto pasa en el hígado y en el músculo es bastante similar, o sea, la presencia de glucosa 6-fosfato estimula el guardar glucógeno y cuando baja, ¿sí?, cuando baja la energía y necesito, ¿sí?, energía en el músculo, la que te está indicando que no tengo ATP suficiente porque tengo adenosin monofosfato, eso estimula, ¿sí?, el pasaje de glucógeno a glucosa 1-fosfato para poder ser liberada para poder convertirla en energía en la utilización por el músculo. Este es el mapa conceptual de todo el metabolismo, lo que estuvimos viendo, ¿sí?, de cómo las enzimas son reguladas tanto para la síntesis de glucógeno, ¿sí?, como para
la degradación de glucógeno por la fosforilasa, ¿sí? Si yo la estimulo, ¿sí? Voy a la glucógeno sintasa, voy a convertir glucosa, glucógeno en glucosa en glucógeno, o sea que voy a disminuir, en este caso, la conversión de glucógeno a glucosa. ¿Cuáles son? ¿Dónde ocurren? Ocurren en el hígado y en el músculo. De qué zona de la célula del citosol, y para la síntesis de glucógeno yo necesito, acuérdense, UTP, porque necesito convertir la glucosa 1-fosfato en UDP glucosa, que está activada, y de ahí a glucógeno, ¿sí? Esto ocurre en el estado de alimentación, se guarda la glucosa porque por medio de la liberación de insulina, eso promueve la utilización de la glucosa mediante la activación de las fosfatasas que impiden que la glucógeno sintetasa esté fosforilada y de esa manera se sintetice. Y en el estado de ayuno, ¿sí? La actividad de la proteínquinasa me la fosforila la sintetasa, no me deja sintetizar glucógeno, activa la fosforilasa y eso lleva entonces a que se convierta el glucógeno en glucosa. La vía de las pentosas, bueno, ya la vimos, así que la seguimos. Y todas estas regulaciones son llevadas a cabo por estas hormonas que hemos estado viendo: insulina, glucagón, cortisol también, y la adrenalina, que son glucagón, cortisol y adrenalina son hiperglucemiantes, y también la hormona del crecimiento, ¿sí? La hipoglucemiante es la única hipoglucemiante, es la insulina, ¿sí? Y acá vemos en qué distintos estadios o etapas del ayuno se van actuando y activando, ¿sí? Las distintas hormonas. La primera que se activa es la insulina en la saciedad, promueve todos estos procesos, ¿sí? De utilización de la glucosa, de la síntesis de ácidos grasos, síntesis proteica, o sea, la insulina es una hormona prácticamente anabólica, o sea, promueve la síntesis y sí, generación de energía todo el tiempo. En el ayuno corto, ahora sí se estimulan el glucagón y las catecolaminas como la adrenalina y promueven, ¿sí? La utilización de la glucosa, ¿sí? De la gluconeogénesis a partir del lactato y la glucogenólisis. En el ayuno temprano, que es el que se considera de 16 horas hasta 3 días, ¿sí? Se produce gluconeogénesis a partir del glicerol, y el glicerol viene ¿de dónde? De la lipólisis, ¿sí? O sea, yo rompí triglicéridos, los ácidos grasos los utilicé para energía mediante la beta oxidación y los gliceroles los utilicé para sintetizar glucosa. Y el exceso de acetil-CoA de la beta oxidación va a entrar a la formación de cuerpos cetónicos, ¿sí? Que son la cetogénesis, y a la utilización de esos cuerpos cetónicos por parte de los otros tejidos que no sean el hígado. El hígado es el único que no utiliza los cuerpos cetónicos porque los sintetiza, y eso se ocurre por cetólisis. Acá hay un error, lo voy a modificar: cetólisis, no citólisis, ¿sí? Y en el ayuno tardío, que es cuando pasan más de 4 días, ¿qué pasa? Yo empiezo a degradar ahora proteínas. Acuérdense que generamos aminoácidos que son gluconeogénicos, que serán capaces de generar entonces gluconeogénesis, ¿sí? Para proveer glucosa principalmente ¿a quién? Al cerebro, ¿sí? Y también mantener la provisión de glucosa al eritrocito. Si no tenemos glucosa, el eritrocito, acuérdense, no va a poder mantener su función. Y también promueven la cetogénesis en el hígado y la utilización de los cuerpos cetónicos, que es cetólisis, por parte de los otros tejidos. Entonces, acá resumimos toda la acción que venimos diciendo de la insulina sobre los distintos órganos, sobre el hígado que promueve, sobre el músculo que promueve y sobre el tejido adiposo que promueve. Promueve la oxidación de la glucosa, la síntesis de glucógeno, lo guarda, sobre todo sintetiza ácidos grasos que los esterifica, ¿sí? En triglicéridos, y evita la oxidación de los ácidos grasos. En el músculo promueve todo el anabolismo, ¿sí? Síntesis de glucosa, de glucógeno, la oxidación de la glucosa para utilización energética y la síntesis de proteína. Entonces,
también en todos los tejidos para que puedan ocurrir estas dos cosas en el músculo de tejido adiposo, la insulina aumenta la captación, ¿sí?, de la glucosa gracias a que lleva el GLUT4 a la membrana. Y estimula todas las vías de utilización de la glucosa que ya vimos en cada uno de los tejidos, ¿sí? Inhibe las vías que van a eliminar, que van a elevar, digo, la glucosa, o sea, van a inhibir todas las vías que sean de generación de glucosa y promueve el crecimiento ¿por qué? Porque promueve la división, el crecimiento de las células, porque tiene efectos mitogénicos a través de las MAP quinasas, ¿sí? Entonces, la insulina hace todo esto, ¿sí? Y detiene todos estos procesos que acabamos de resumir, ¿sí? En el adipocito inhibe la degradación de la lipasa, ¿sí? Se llama lipasa hormonosensible. La lipasa entonces no actúa en el adipocito y de modo tal que promueve más que nada guardar triglicéridos, síntesis de ácidos grasos y guardar triglicéridos, ¿sí? No permite entonces que los triglicéridos cambien, se degraden a ácidos grasos. ¿Cuáles son las alteraciones o enfermedades que sabemos que están relacionadas con el metabolismo de los hidratos de carbono? Tenemos la diabetes mellitus tipo 1, que es porque no hay insulina, y entonces el sistema inmunológico puede ser que haya degradado o afectado las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina, y entonces están afectadas ya sea por autoanticuerpos o porque son insuficientes en la producción de insulina. Hay una que son por autoinmune. Y la diabetes tipo 2, en este caso sí hay insulina, pero hay una insulinoresistencia que se compensa a veces con hiperinsulinemia, pero necesita de medicaciones que estimulen el uso, ¿sí?, de esa insulina, y ahí entran medicaciones como la metformina y las incretinas. Ahora vamos a ver rápidamente, y una de las características es que como la glucosa se acumula, se estimula entonces la utilización o la acumulación de esa glucosa en ácidos grasos, ¿sí? Entonces la obesidad también y el sedentarismo son factores de riesgo que desencadenan este tipo de diabetes. Acuérdense que cuando veamos diabetes, la diabetes es la enfermedad de las 4P, que es polidipsia, mucha sed, pérdida de peso, es la segunda P, ¿sí? Poliuria, que es el incremento de eliminación de la orina, o sea, uno orina mucho y eso es porque hay tanta glucosa que tiene un efecto osmótico y que hace que uno orine más, y la pérdida de apetito, ¿sí? Es la otra P. Eso ya terminamos ahí la regulación. Vamos a entrar New Share acá y vamos a entrar a ver rápidamente lo de las incretinas y terminamos. Esas clases ya están en Share acá. Ahí está. Están viendo esta última parte que vamos a ver, la parte de incretinas. Chicos, ¿están ahí? Sí, pero Bien. Bueno, entonces lo que decía que las incretinas, sí, que son las incretinas. Las incretinas son hormonas que son producidas por el intestino inmediatamente que se produce la alimentación. Entonces, no solo el tracto gastrointestinal participa en la digestión, sino también en la liberación de hormonas desde el intestino. Las más famosas de estas son el polipéptido insulinotrópico, que depende de la glucosa, que es el HIP, ¿sí? Y el péptido similar al glucagón, que es el GLP-1. Tenemos unas células K en el duodeno y parte de yeyuno que las secretan al HIP, y las GLP-1 son secretadas por las células L que están en el ilion y en el colon. ¿Qué hacen estas? ¿Sí? Tras su liberación desde el intestino, su principal función, ¿sí?, es estimular la secreción de insulina por parte del páncreas. Y de esa manera disminuyen la glucosa, ¿sí?, en sangre. Entonces ven cómo la insulina no es solo
por el hecho del aumento de la glucosa, que son sensadas por las células del páncreas, sino también porque existen estas hormonas secretadas desde el intestino, ¿sí? Entonces, tienen acción sobre la absorción de las grasas, ¿sí? También vamos a ver cuando veamos la clase que viene, y sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. De esta manera, entonces, promueven que la insulina convierta, ¿sí? A los ácidos grasos en triglicéridos, ¿sí? Y también permiten que la insulina utilice la glucosa y la convierta y permita el guardado de glucógeno por parte de los distintos tejidos. Las incretinas son hormonas que tienen como receptores, son entonces de naturaleza peptídica y polipeptídica, se forman a partir de la misma preprohormona del glucagón. Ahora lo vamos a ver 2 segundos. Entonces, a partir del preproglucagón se forman las incretinas, es un polipéptido, entonces tiene un receptor acoplado a proteína G que está en la membrana, que como es una proteína GS genera MP cíclico y genera entonces proteína quinasa A, y entonces va a tener un efecto de fosforilaciones, ¿sí? Esta proteína quinasa A lo que hace es potenciar la liberación de insulina en el páncreas, porque fosforila, ahora vamos a ver, ¿sí? Los mecanismos que permiten la degranulación de la insulina. Entonces, acá ya les dije cuáles son, al liberarse en sangre, entonces se une a sus receptores, y lo que sí son muy rápidos, porque se unen a sus receptores e inmediatamente son degradados por una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa 4, que también se conoce como DPP4. Entonces, ¿cuáles son sus características? Como ya les dije, son secretadas en respuesta al consumo de alimentos, sobre todo alimentos ricos en grasas e hidratos. Son el responsable de un efecto que se llama efecto incretina, y de eso es lo que se está hablando tanto en las noticias, que producen un aumento en la secreción de la insulina 2 a 3 veces más eficiente que la secreción, que la presencia de la glucosa, o sea, que la hiperglucemia, ¿sí? Entonces, lo que hace, actúa sobre las células betas del páncreas para que se secrete la insulina, a su vez actúa sobre las células alfa, inhibiendo la secreción del glucagón, ¿sí? Y de modo tal que todo eso hace que el glucagón no permita liberar glucosa desde el hígado, y aumenta la utilización de la glucosa por parte, al estimular que la insulina sea secretada y sea utilizada por los distintos tejidos. Entonces, aumenta la liberación de insulina por las células beta del páncreas, forma glucosa dependiente, y disminuye el glucagón en forma glucosa dependiente, controlando así la glucosa en sangre. ¿Cuáles son? Les dije, esto es lo que acabamos de ver, que las incretinas entonces estimulan la liberación de la insulina, inhiben la liberación de glucagón, de este modo disminuyen, ¿sí?, la concentración de glucosa en sangre. Acuérdense que tienen que unirse rápidamente a sus receptores. Si no se unen a sus receptores, no ejerce su efecto, porque esta enzima, la DPP4, rápidamente la inactiva. Entonces, sí se ha estudiado mucho cómo aumentar el efecto incretina, y porque ese efecto incretina, como les dije, favorece la utilización de la glucosa y los hidratos de carbono. Por lo tanto, se pensó en regular estas hormonas intestinales, sobre todo para el tratamiento de los diabéticos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ese control metabólico a través de las incretinas se puede favorecer? Dando GLP-1, que es la famosa liraglutide, o sea, análogos ya de GLP-1, pero al principio se daba GLP-1 natural, pero veían que era rápidamente degradado por la DPP4. Entonces, por eso generaron
análogos resistentes a este de PP4, que son el liraglutide, las inyecciones que están hablando en este momento en las noticias. Y también generaron, esos son los análogos resistentes, ¿sí? Al de PP4, o también desarrollaron inhibidores del PP4, que son las medicaciones orales que se dan para el tratamiento de la diabetes, ¿sí? De la diabetes tipo 1, que también se pueden utilizar y han demostrado ser efectivos porque protegen entonces tanto al GLP-1 que hubiera endógeno como también al péptido gastrointestinal de la degradación. Entonces, las drogas inhibidoras de PP4 que bloquean el de PP4 y los análogos de incretina son los que se están utilizando como nuevos fármacos para el tratamiento de la diabetes y están viendo que tienen otros efectos aparte de la insulina, que es lo que estamos viendo de producir la secreción de insulina y disminuir la glucemia. Aumenta la sensibilidad a la insulina por todos los tejidos, activa la lipólisis a través de la activación de la lipasa hormona sensible, inhibe la secreción de glucagón, retrasa el vaciamiento del estómago, por eso también se está utilizando en el tratamiento de la obesidad, porque genera un efecto anorexígeno en el cerebro, ¿sí? Porque disminuye el apetito, porque da una sensación de saciedad, ¿sí? También que se da por el hecho de que al no vaciarse el estómago y disminuir el vaciado gástrico, da sensación de saciedad. Y también últimamente se vio que tiene también un efecto cardioprotector. El GLP-1 también mejora la función cardíaca. Entonces miren cómo una hormona que principalmente se asoció solo a un estímulo de secreción de insulina, hoy ya se ha estudiado con muchos efectos y es uno de los incretinomiméticos que que se están promoviendo con utilización semanal, como ser la semaglutide o la dulaglutide o luraglutide, que son inyecciones semanales, o también los diarios van a ser, tienen menos tienen el problema de que necesitan, ¿sí? Este liraglutide es una inyección diaria y el semaglutide es una inyección semanal. Los otros inhibidores de DPP4 son la sitagliptina, la vildagliptina, son administrados vía oral, ¿sí? Aumentan la secreción de insulina porque lo que hace es inhiben al DPP4 y entonces permiten que estos sean activos más tiempo y ejerzan sus efectos sobre las células del páncreas, ¿sí? Y mantienen las hormonas su actividad. Acá esto es lo que promueven el GLP-1 y el HIP, ¿sí? Permiten entonces la liberación de los gránulos de insulina, ¿sí? Sobre la célula beta del páncreas. Bueno, y esto es un poco más de lo mismo, se lo dejo para que repasen. Es un poco reforzando lo que vieron en el práctico respecto de la estructura de la insulina, ¿sí? Cómo se sintetiza, cuál es la importancia del péptido C, ¿sí? Que lo que permite, no tiene ninguna función, pero la medición del péptido C puede permitir medir la concentración de insulina que secreta o que tiene cada organismo, o sea que se utiliza para diagnóstico de diabetes. Es importante también que vean que la insulina tiene una respuesta bifásica, o sea que hay una fase que se secreta rápidamente, ¿sí? Estimulada por las incretinas que acabamos de ver, ¿sí? Y por también aminoácidos tales como glutamina y leucina, que permiten la exocitosis rápida de los gránulos que estaban, ¿sí? En la célula beta del páncreas, pero también tiene la insulina una fase de secreción tardía, que no depende de ATP, ¿sí? Que significa movilizar también los gránulos de reserva hacia la membrana y que se mantiene, ¿sí? Por 30 minutos o hasta que persista la glucemia, ¿sí? Acá van a ver las respuestas, esta la primera, por eso bifásica, una primera respuesta rápida y luego una respuesta más lenta, ¿sí?
que de esto una vez que la insulina, la célula beta del páncreas, entonces le entrega la insulina, ¿sí? Y este es el pool de reserva de la insulina, es la respuesta más lenta. Esta es la respuesta rápida, ¿sí? Y esta es la respuesta lenta. Bueno, esto es más de lo mismo, que esto ya lo vieron en el práctico, el receptor. Una vez que la insulina se une a su receptor, activa varias señales, vías de señales. Una vía es la vía de inositol del fosfoinositol 3 quinasa, que ejerce una gran cantidad de efectos metabólicos, ¿sí? Efectos que estimulan la adipogénesis, los que por la vía mTOR, la síntesis de proteína, por la vía de la GSK3, la síntesis de glucógeno, que es la glicerol quinasa, ¿sí? Puede inhibir, ¿sí? ABCL2 y entonces promueven procesos apoptóticos, pero promueven procesos apoptóticos fisiológicos de renovación, ¿sí? También acá es la vía que permite, ¿sí? la traslocación de los receptores GLUT4 que están en el citosol hacia la membrana, y también por otro mecanismo de fosforilación. Acuérdense que el receptor de insulina al unirse tiene una autofosforilación en tirosinas. Por un lado entonces recluta esta vía de la PI3K quinasa o fosfoinositol 3 quinasa. Por otro lado, promueve o recluta a las proteínas G pequeñas como la EGRB y SOS, que estimulan a la vía de las MAP quinasas. Estas vías de las MAP quinasas son las que tienen efectos mitogénicos, razón por la cual la insulina promueve el crecimiento y la diferenciación celular. Entonces acá ya está un resumen de toda la acción que tiene en cada uno de los tejidos, ¿sí? En el músculo, en el tejido adiposo, en el hígado, efectos de la insulina, y también sobre el riñón, hueso, miocardio y células endoteliales. El glucagón, como les dije, a partir del preproglucagón también se sintetiza no solo el glucagón, sino la GLP-1, ¿sí? Y luego también que son parte de las incretinas, ¿sí? Que promueven entonces por un lado, son reserva cuando ya están en las células alfa del páncreas para promover la liberación de insulina y regular la de glucagón. Acá está la regulación de la secreción del glucagón, que está promovida por la disminución de la glucosa en sangre. Esto está en el práctico. Acá les sirve para repasar cómo es el receptor del glucagón, que está asociado a la proteína GS y que promueve la activación de la proteína quinasa A y a través de la formación previa del segundo mensajero MP cíclico. ¿Cuáles son las acciones que tiene el glucagón en los distintos tejidos? Sobre el hígado, sobre el tejido adiposo y sobre el páncreas, ¿sí? Y acá el resumen de las acciones de la insulina y del glucagón, cuál es su naturaleza de cada una de las hormonas, quién la secreta, quién la promueve, ¿sí? La secreción, y quién inhibe la secreción de cada una de ellas, ¿sí? Bueno, ya hemos terminado entonces con esta parte de la regulación. Quedan liberados, chicos. Ahora voy a detener la grabación y voy a subir la grabación, y las clases ya están todas subidas en el aula virtual.